¿Cómo están? Buenos días. Dios les bendiga en esta bonita mañana. Espero que pues hoy tengamos un día, ¿verdad? Bueno, que el Señor nos ayude a pasar, ¿verdad? Por pues todo lo que tengamos que hacer en este día, porque sabemos que siempre tenemos cositas que hacer. Y hoy en esta mañana quisiera compartirles, ¿verdad? Un poquito de pues de la palabra de Dios, ¿verdad? Y me da gusto que pues puedan pues conectarse y que se tomen el tiempo para mirar pues el video y poder aprender un poquito acerca de la palabra de Dios. A mí pues me gusta, ¿verdad? Hablar tanto de la palabra de Dios porque es algo es muy interesante ir conociendo cada una de la vida de todos esos personajes innumerables que hay en la palabra de Dios, ¿verdad? Los cuales Él los usa o los usó en tiempos pasados para... para poder exhortar a su pueblo, para muchas cosas. Y hoy en este tiempo, ¿verdad? Nos habla a nosotros por medio de su palabra y también quiere que nosotros, ¿verdad? Entendamos que todo eso que pasó en aquellos tiempos es casi similar a lo que está sucediendo en este tiempo en nuestras vidas y cómo lo podemos adaptar, ¿verdad? Por eso es que dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y es cierto, día con día, ¿verdad? Cuando yo voy leyendo la palabra de Dios, me doy cuenta que es lo mismo. La humanidad simplemente va como evolucionando un poco más, pero definitivamente es el mismo tiempo y el mismo problema en la humanidad. ¿Verdad? Todos somos y caemos en el mismo error de su pueblo escogido. Y hoy en esta mañana quisiera comentarles, ¿verdad?, acerca del profeta Abacú. El profeta Abacú, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que vivió en una época difícil del pueblo de Israel, ¿verdad?, del reino de Israel del sur. En esta época es que había, dice que demasiada injusticia y había mucha idolatría. Entonces, pues él estaba preocupado, ¿verdad? Por todo esto que estaba sucediendo en el pueblo y él estaba triste y preocupado. Pero este profeta no fue como los otros profetas, ¿verdad? Que venían y hablaban a Israel y le exhortaban, sino que él, al contrario, él se daba cuenta, ¿verdad? De todo lo que estaba pasando. Y en lugar de dirigirse a Israel, él se dirigió a Dios y empezó como a quejarse y a preguntarle, ¿verdad? Él pues tenía una lucha interna, así como muchos de nosotros, yo creo que tenemos esa lucha interna muchas veces, de saber o de pensar si Dios es bueno. ¿Por qué? Porque él pensaba, bueno, pues si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y entonces es por eso que él, ¿verdad?, le dice a Dios, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué sucede? ¿Por qué? Y les voy a leer en el libro de Abacú, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 6, que dice, que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Les voy a leer en el 9. Dice, hay de la codicia injusta y ganancia para su casa. Dice, para poner en alto su nido y para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Dice, y asolaste a muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del madero le responderá. Ay de aquel, dice, que edifica la ciudad con sangre y el que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tú la hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también, y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras quebrantará
a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ella habitan. Y les pudiera seguir leyendo, ¿verdad? Todo lo que es este capítulo 2, donde Abacú, ¿verdad? Le dice a Dios y el Señor le contesta esto, ¿verdad? Él le dice, hay de aquellos que edifican la ciudad o sus casas con sangre. Dice, porque la sangre demandará. Cada piedra que hagan demandará de ellos. Cada madero demandará de ellos. ¿Qué quiere decir? Que tarde o temprano todos vamos a pagar por todo lo que hacemos. El Señor le contesta a Abacú, le dice, pobre de aquellas naciones. ¿Por qué? Dice, porque trabajan para el fuego. ¿Qué quiere decir? Ellos trabajan en vano, dice, porque al final del día su destino va a ser el fuego eterno. Dice la palabra de Dios también, dice que la tierra va a ser llena del conocimiento de la palabra de Dios y entonces el mundo se dará cuenta de que de nada servía que hubiera tanta idolatría en el mundo. Idolatría por dinero, idolatría por poder, idolatría de tener dioses ajenos, dioses diferentes al único Dios verdadero. Él les enseñaba y les decía, ¿verdad? Él le contesta a Abacú y le dice, no te preocupes, Abacú, porque algún día yo voy a hacer justicia. Y por eso es que él les decía, dice, ay de aquel que da de beber a su prójimo para aprovecharse de él. Le dice, beban ustedes también, para que así también sean descubiertos en su desnudez. Y él le contesta, ¿verdad? Y le dice que, ¿de qué sirve? Dice, la escultura que esculpió al que la hizo. Dice, y la estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíen en el que lo hizo. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo había muchos dioses. Y entonces él le decía, ay de aquellos que hacen imágenes para que confíen en ellas. Dice, porque le pueden hablar a esas imágenes si están mudas, no hablan. Había mucha idolatría en ese tiempo. Y yo creo que vivimos en un mundo donde todo sigue igual, nada ha cambiado. Simplemente el mundo, el ser humano ha evolucionado. Pero cuando nosotros venimos y leemos la palabra de Dios y que nos enseña, ¿verdad? Cómo desde aquellos antiguos tiempos era lo mismo. El hombre caía en el mismo error. Se alejaba de su creador y seguía costumbres que había en el mundo, que uno levantaba una cosa y decía, oh mira, este es esto, y le seguían como los borreguitos. Por eso es que dice la palabra de Dios que el mundo se llenó de injusticia y que había demasiada idolatría en aquel tiempo. Hoy vivimos en tiempos parecidos. Ya no hay justicia en el mundo. Y yo no sé si tú piensas lo mismo o si tú estás luchando en tu interior así como Abacú, que decía, Dios es bueno. Si Dios es bueno, ¿por qué pasa tantas cosas? Dios te contesta en el libro de Abacú. Si tú quieres entender o poder comprender un poco todo lo que Abacú estaba pensando, yo te invito a que leas el libro de Abacú y ahí vas a encontrar la respuesta y tú vas a poder aprender a depender de Dios y a tener fe en el único Dios verdadero que es nuestro Señor. Que Dios te bendiga en este día.